Buenas noches, señores. Ha quedado definitivamente conformado lo que llamaremos el Gabinete Viñone, con todos los nombres ratificados en cada una de las carteras que se venían jugando en estas horas como moneda corriente, salvo una excepción. En la cartera de defensa, en lugar del doctor Bataglia, que era el hombre que presumíamos iría a ocupar ese cargo, irá el doctor Julio Martínez Vivot. Y de toda la problemática nacional corresponde que iniciemos el discurrir de esta edición de 60 minutos con Mendoza. Temporales de nieve que nos preocupan vivamente. Vamos ya a Canal 9, Juan Carlos García desde Mendoza con su informe. Buenas noches. Continúan las nevadas en la alta montaña. La jefatura de la 11ª Agrupación Mendoza de Gendarmería Nacional sobrevoló hoy la zona de la alta montaña tratando de llegar hasta la zona fronteriza de las cuevas, donde debía producirse el rescate de 2 mujeres y 2 bebés que habían reclamado por salir de la situación en la que se encuentran. No se pudo arribar de ninguna manera debido al fuerte viento reinante. Nuestro equipo periodístico viajó inclusive en el helicóptero de Gendarmería Nacional, consiguiendo llegar solamente hasta la localidad de Uspallata. En cuanto a la situación de la población en las cuevas, es buena. Con respecto a daños producidos a raíz de 3 nuevos rodados que se registraron entre anoche y hoy, hubo daños en las microondas de televisión, así como daños en conductores de energía eléctrica y también del ferrocarril chileno. En las cuevas, informó el Automóvil Club, existe combustible en cantidad de 15.800 litros de nafta super, 5.000 litros de nafta común, 8.000 de gasoil y 25.000 litros de diésel oil, por lo que se considera que se podría inclusive durar esa gente con ese combustible 30 días. Por su parte, personal del Escuadrón 28 Tunuyán procedió al rescate de 19 niños y 8 adultos pertenecientes a la guardería Santa Elvira del departamento de Guaymallén, los que previamente fueron atendidos en la unidad con alimentos calientes, siguiendo viaje luego hacia esta capital. Vialidad Nacional, por su parte, informó que efectuó voladuras de rodados, es decir, piedras caídas sobre las proximidades de Polvaredas en la ruta. Se efectuó también limpieza de caminos desde Puente del Inca hasta Penitente, debiendo transitarse actualmente con cadenas. Por los informes meteorológicos de última hora, la situación del tiempo tendería a mejorar para mañana en la zona de alta montaña. Eso ha sido todo desde Canal 9 de Mendoza por Juan Carlos García para 60 minutos. Gracias, Canal 9 de Mendoza. Y cambiamos de tema. Continúa la encarnizada destrucción de Beirut a pesar de los patéticos esfuerzos que realiza el enviado de la Casa Blanca a Medio Oriente, Philippe Habib, por lograr un cese del fuego. Este es el informe del día de hoy. Beirut, la capital del Líbano, país que alguna vez fue llamado la Suiza del Medio Oriente, se ha convertido en un infierno. Mientras crece el temor de un asalto final de las tropas israelíes, los negociadores norteamericanos, palestinos y libaneses prosiguen esta noche su intenso intercambio de propuestas y contrapropuestas, intentando por 5º día mantener un frágil alto el fuego. Los intensos bombardeos de la aviación y la marina israelí han convertido en un caos a las calles de Beirut, como estamos viendo. Las ambulancias y los voluntarios de la Cruz Roja y la Media Luna Roja trasladan los heridos a los hospitales ya repletos. Los libaneses cristianos rechazaron hoy una propuesta palestina para integrar una parte de los rebeldes palestinos en el ejército del Líbano, obstaculizando así las negociaciones secretas auspiciadas por los Estados Unidos, mientras que los israelíes advirtieron sobre los gravísimos resultados en caso de que fracasen las negociaciones de esta paz. Fuentes de Beirut y Jerusalén indicaron que las conversaciones para detener el asalto final israelí contra la capital se han debilitado. La Organización para la Liberación de Palestina ha tratado de negociar una paz honorable con Israel, que enfrenta una creciente oposición interna y el rechazo de la opinión internacional por el elevado número de muertos civiles en el conflicto. En Washington, el vocero presidencial Larry Speaks rehusó hoy revelar los detalles de las conversaciones. En Israel, el Parlamento se reunió para debatir por primera vez en detalle la invasión, acordando darle a Habib más tiempo para que obtenga la rendición de los palestinos y la salida del Líbano. En el campamento son alimentados y reciben atención médica
varios centenares de personas, en especial mujeres y niños, que han debido abandonar sus casas a causa de la invasión israelí y el agravamiento del conflicto. Mientras tanto, y cambiando de tema, hoy por segunda vez en lo que va del Campeonato Mundial fue vencido el seleccionado de Menotti, esfumándose casi o poco menos la posibilidad de que Argentina llegue a una final. ¿Por qué? La pregunta se la formula a un especialista, Carlos Barulich. Argentina perdió hoy frente a Italia 2-1 y otra vez convocamos a alguien que sabe, Carlos Cabañaro, director técnico de Racing. Vamos primero con el ganador, con Italia. ¿Nos ganó bien Italia, Carlos? Nos ganó bien y jugó bien, favorecido por nuestro juego. Se plantaron bien en el campo, tienen buenos jugadores. Yo ya había puesto en las notas que escribo en La Razón que era el equipo más difícil para enfrentar, porque marcan hombre a hombre, y a los argentinos, cuando nos marcan hombre a hombre, nos dificultan el trabajo. Porque llegan bien en contraataque, porque sus jugadores son muy valientes, y porque como están acostumbrados a la marca a presión, cuando se le dan 20 centímetros de libertad, tienen gran dominio de pelota, definen bien, y lo visto está. Esto en cuanto a Italia. Ahora, ¿cuáles fueron los defectos? ¿Qué males padecimos nosotros? De antiguos defectos, de viejos defectos. Nosotros padecemos de winofobia, odio a los wines. Habíamos jugado contra El Salvador, habíamos jugado contra Hungría, con dos extremos abiertos, y esta vez, que jugamos ante una defensa cerrada, que se abroquera atrás, centralizamos el juego, sacamos un extremo para poner nuevamente al Pelado Díaz. Y no solamente eso, eso hace cuando se juega sin extremos que los marcadores de punta se vayan al ataque. Y cuando se va mucho al ataque, lo que viene es el gol, pero el gol contrario, como fue la primera jugada del gol italiano, que fue por el sector de Holguín y no nos escalonamos atrás. Nosotros tenemos grandes jugadores. Todavía estamos a tiempo de levantarnos. Todavía falta un partido con Brasil. Y si hacemos las cosas bien, nos podemos recuperar. Y me anticipo a su pregunta, se la voy a hacer yo. ¿Usted sabe por qué Maradona anduvo tanto por el suelo, a pesar de jugar tan bien? ¿Por qué? Porque siempre estuvo solo. Entonces se veía obligado a gambetear. Lo derribaban y cortaban la jugada, y eso favorecía a los italianos. Maradona tiene que hacer lo que hacía Pelé, quedarse paradito y los demás se le tienen que acercar a él para que él toque y vuelva a picar, no el andar corriendo por toda la cancha procurando la pelota. Ahí estuvo el defecto argentino, ahí está uno de los causales o causas por la cual la selección no termina de engranar, y porque la pelota está más en los pies de Ardiles, de Gallego, de Galván, que hoy pasó al ataque, de Pasarela, que de Diego, que cuando la tiene no tiene a nadie cerca porque todos se le separan y se le hablen. Esperemos que el próximo partido corrijamos todo esto, que pongamos el entusiasmo, la garra que caracteriza a nuestra raza, que salgamos adelante y que haremos. Un especialista analizó el partido Argentina-Italia en 60 minutos. Carlos Cabañaro, muchas gracias. Seguramente cuando alguien le comente a Menotti estas expresiones de Cabañaro, le agregará una recomendación, que no por curarse de este neologismo, la winofobia, vaya a contraer centrofobia, que si no es peor, no le va a venir bien, por lo menos, al equipo argentino. Pero no todo es fútbol. Hay un tema que viene bien mantener en alto, y es la solidaridad y la unión latinoamericana. Nuevamente ha tenido expresiones en este sentido el presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins. América Latina se encuentra en un momento de reflexión general a consecuencia de la agresión inglesa contra la hermana República Argentina, que desató el conflicto del Atlántico Sur, cuyas derivaciones aún no podemos medir en todo su alcance y en su total proyección. La participación de los Estados Unidos al lado de Inglaterra ha creado no solo los naturales resentimientos espirituales y patrióticos, sino que ha producido más que desconfianza en relación con los mecanismos de la seguridad colectiva del sistema interamericano. Y señores, estas nuevas manifestaciones del presidente venezolano merecen alguna reflexión. Primero, estamos evidentemente ante un estadista, Herrera Campins. Segundo, está muy claro que la revalorización de la ubicación de América Latina ante el mundo contemporáneo es una de las consecuencias inmediatas de la batalla librada en las Malvinas. Tercero, los argentinos no olvidaremos jamás las pruebas de adhesión, específicamente a algunos pueblos latinoamericanos, y de entre ellos estará el venezolano a la cabeza. Cuarto, muy seguramente, en su alto idioma diplomático, en estas mismas horas, lo mismo, en nombre de todos los argentinos, está diciendo el novísimo canciller Aguirre Lanari, ex embajador en Caracas, al propio presidente Herrera Campins.
Ya volvemos, señores. Ángel Magaña informe sobre su salud. Ejemplo empresario, vacantes para excombatientes. Argentina e Italia, Alemania e Inglaterra, el Mundial 82 y sus goles. Santiago de Chile vía satélite, graves inundaciones en la capital chilena. Esto y más en 60 minutos, la hora de la verdad. La Confederación General del Trabajo, sector Azopardo, dio a conocer un comunicado en el que afirma que nos encontramos en los albores de la gran definición para establecer entre todos los sectores de la vida nacional el proyecto político que nos conduzca hacia la institucionalización definitiva del país. El Perú venderá a la Argentina 1.000 ómnibus y camiones de carga por un monto estimado en los 200 millones de dólares. Así lo expresó el viceministro de Comercio peruano, Jorge González Izquierdo, quien participó en la reunión de la comisión del Grupo Andino. Y ya que estamos en temas económicos, algo que seguramente es objeto de atención por parte de todos los argentinos, el programa que tendrá vigencia a partir del viernes próximo fue analizado hoy, según hemos podido establecer, con pautas de carácter eminentemente técnicas por el ministro designado, José María Dagnino Pastore, en una muy prolongada reunión en una de las compañías que él posee, con un grupo de economistas encabezados por Domingo Cavallo. Y atención, señores, en el día de mañana en una gira relámpago estará en Córdoba, en Mendoza y en San Luis el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el brigadier general Lamidoso. Será una gira de inspección. Medidas concretas para favorecer de alguna manera a quienes arriesgaron sus vidas por todos nosotros en el Atlántico Sur. Hay ejemplos y este es uno de ellos. Licenciado José Gómez García, director de Comunicación Social de Entel. Nosotros sabemos que aún antes de que concluyeran los combates, la empresa nacional de telecomunicaciones había dispuesto una suerte de apoyo para los soldados, específicamente los conscriptos que estaban peleando en el sur. Bueno, ha llegado, se nos ocurre, el momento de dar detalles. Bien, con fecha 14 de junio, la Administración General, o sea, el ingeniero Carlos Dittel, ha emitido una resolución mediante la cual se otorgan, es decir, se habilitan 300 vacantes para combatientes en las Islas Malvinas, como una forma de apoyar, ¿no es cierto?, en una forma concreta a todos estos muchachos que se han jugado la vida por la patria en defensa de la soberanía nacional. ¿Esto está dirigido específicamente entonces a conscriptos? Sí, efectivamente, está dirigido exclusivamente a conscriptos. ¿Y cómo se hace? Porque seguramente ya hay muchos o muchos familiares que están viendo esto y que dirán, bueno, me tengo que presentar en Entel. No, esta resolución, mediante una nota, le fue girada a los comandantes en jefe de las 3 Fuerzas Armadas, los que en forma proporcional, esto es decir, son 300 vacantes, 100 vacantes para cada arma, y ofreciéndole esto a las Fuerzas Armadas, quienes en el momento que consideren oportuno nos harán llegar los listados de los conscriptos que determinen. ¿Estas vacantes son para una determinada jerarquía de trabajo? No, entrarían en las mismas condiciones que ingresa cualquier empleado a la empresa. La empresa no requiere habilidades especiales por cuanto tiene sus propios institutos de capacitación en todas sus especialidades. Evidentemente, el ingreso podrá ser diferencial en términos de que cuenten o no con determinado tipo de estudios, como puede ser ciclo básico o estudios secundarios, técnicos. Eso podrá determinar el destino que se le dé en última instancia de la empresa. Yo creo que queda muy bien aclarado todo. Le decimos entonces, no vengan a Entel, cada fuerza dispondrá entonces a quien le corresponde y accederá a los cupos que ustedes han dispuesto. Efectivamente, cada fuerza determinará el mecanismo por el cual seleccionará a ese personal y nos hará llegar oportunamente, cuando lo consideren conveniente, el listado. Bueno, le agradecemos mucho. Muy buena idea, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Según un informe publicado recientemente de la OTAN, el desequilibrio de las fuerzas de los dos bloques, este y oeste, se ha acentuado en los últimos meses. La superioridad del Pacto de Varsovia es en este momento de 4-1 a favor, obviamente, del este. Lo que no aclara es en el informe de la OTAN es si este aumento de la superioridad del Pacto de Varsovia y la disminución del de la OTAN se debe o no a la aventura colonialista que Inglaterra emprendiera en los mares del sur. Vamos ahora a Chile con un informe sobre un devastador
problema de origen inundaciones está ocurriendo allí. Las peores inundaciones en 30 años. Más de 10.000 personas resultaron damnificadas en los distintos sectores del área metropolitana. El desastre se produjo luego de persistentes lluvias. El río Mapocho, que corría a más de 200 kilómetros por hora, se desbordó, al igual que el canal San Carlos y el Zanjón de la Guada. El caudal de los ríos creció desmesuradamente, arrastrando maderos y barro con una violencia inusitada. Las inundaciones afectaron a cerca del 70% de la ciudad y casi un 90% de las vías en los sectores altos próximos al cordón cordillerano. Señores, ahora pasamos a otro tema. Vamos a la ciudad más austral del mundo, a Ushuaia. El tema es muy importante. Han recuperado su libertad los 3 periodistas ingleses procesados en su momento por espionaje. Vamos al informe de Canal 11 en Ushuaia. Buenas noches, esta es una nota exclusiva de Canal 11 de Ushuaia para 60 minutos en Buenos Aires. Fueron excarcelados ayer a la hora 19 los 3 periodistas británicos que, procesados por delitos de espionaje, permanecían en la alcaidía de Ushuaia desde el 16 de abril último. El auto de excarcelación fue librado por el doctor Carlos José María Sagastume, juez federal de primera instancia del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con fecha 23 de junio. Los procesados fueron notificados en forma inmediata, pero al disponerse una caución de 300 millones de pesos para hacer efectiva la misma, recién ayer, en horas de la tarde, al regresar el abogado defensor de los británicos y depositar la suma en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Ushuaia, se realizó el acto de excarcelación. Las cámaras de Canal 11 estuvieron en ese lugar y esta es la crónica que realizó Alberto Quirós. La comida es buena, la prisión es pequeña, no obstante hemos sido muy bien tratados. ¿Cuánto hace que está en la Argentina? How long is it that you're here in the country? I arrived in the country on April the 4th from San Francisco. Llegué al país el 4 de abril de San Francisco. Brian? I arrived in the country on the 4th from El Salvador. Y el 4 de abril de El Salvador viene. ¿Y Winchester? I came on the 29th of March from Madrid and then went to the Falkland Islands or the Malvinas. Dice que vino el 29 de marzo y después fue a las Malvinas. Pero todo el mundo ha sido muy bueno con nosotros y nos han tratado muy bien. That promise has been fulfilled. Personalmente pienso que la justicia argentina le tengo mucha fe y incluso el juez nos vino a visitar antes de las audiencias y él nos garantizó que nos iban a tratar bien y que todo iba a ser tratado de una manera justa. Y efectivamente esto se ha cumplido. ¿Y Winchester qué dijo? Again, I'd rather not answer that question. Esperamos que le vaya bien y que esté con nosotros pronto. Si bien los periodistas británicos excarcelados declinaron formular algún tipo de declaración a la prensa, pudo saberse que su intención inmediata, tras formalizar los recaudos dispuestos por la justicia, es la de hacer uso de la autorización para abandonar el país concedida por el juez interviniente e inmediatamente viajar a Londres, donde residen 2 de ellos, recordemos que el restante es de Oxford, vía Buenos Aires. La autorización para salir de la República tiene plazo de vigencia de 2 meses, durante los cuales se mantiene el compromiso rubricado por los 3 periodistas de comparecer ante el requerimiento del juez, para lo cual fijaron domicilio en el Hotel Canal Beagle de aquí, de la ciudad de Ushuaia, en el estudio del abogado defensor en Buenos Aires y sus paraderos legales en Inglaterra. Desde Ushuaia, Walter Agüero para 60 minutos. Muy bien, muchas gracias, Agüero, gracias al Canal 11 de Ushuaia. Vamos a otro tema que tiene que ver con la actualidad política de nuestro país. Hay declaraciones que hizo recientemente el dirigente justicialista Ángel Federico Robledo, las hemos anotado puntillosamente. Con o sin estatuto, manifestó, con o sin ley orgánica vigente de los partidos políticos, el nuestro, aludía por supuesto al justicialismo, deberá abocarse de inmediato a su reorganización, porque terminada la veda, carece de sentido el congelamiento de las autoridades partidarias. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Fue internado en estas horas el actor Ángel Magaña. Quisimos conocer el real estado de su salud. Por eso conversamos con su hija Julieta. ¿Ese señor es su papá? Sí, este señor es mi papá. ¿Cómo está su papá? Está muy bien, gracias, Mancini. ¿Qué es lo que sucede? Porque la información nos habla de alguna falencia, alguna fallita por ahí. ¿Qué está sucediendo? Bueno, te cuento, yo te agradezco que hayas venido a casa. 60 minutos lo creo una obligación. Sí, bueno, agradezco al canal, por supuesto, por intermedio tuyo, pero además por la amistad que te une a vos con papá, que esta charla sea un poco así, digamos, no tan formal, ¿no? Sino más tipo charla de amigos para explicarle a la gente, al pueblo que lo quiere tanto a papá, que hace una semana papá lo internamos en CEMIC para que se hiciera un chequeo. Y el sábado por la mañana tuvo un dolor en el pecho. ¿Se supuso que era un problema de coronarias? Bueno, sí, o sea, mi hermana y yo suponíamos que podía haber sido un problema de coronarias, pero cuando llegamos allí nos dimos cuenta que no tenía nada que ver con el corazón. Es, como dicen los médicos, que la medicina, según ellos, es 2 por 2 no es 4, sino puede ser 3 o 5. ¿Entonces? Entonces lo internamos para que se le hiciera el estudio, y es una esternocondritis. Esternocondritis. Es un dolor que tiene el esternón, que no tiene absolutamente nada que ver con el corazón. ¿Va a permanecer internado mucho tiempo? Sí, nosotros queremos, por precaución, que esté internado, porque además de ese modo se le van a completar todos los análisis del chequeo y después va a salir con todas sus fuerzas para realizar todos los proyectos que tiene en mente y de los cuales le han hablado. A Julieta Magaña, a su hija Alejandra Magaña, le decimos que queremos mucho a papá Ángel Magaña y que le dé un gran abrazo en nombre de 60 Minutos. Muchísimas gracias, Mancini, a vos, a la gente de 60 Minutos, al público de 60 Minutos, a la producción de 60 Minutos, en fin. Gracias a todo este público hermosísimo al cual tanto mi hermana y yo le debemos tanto. Esencialmente el que lo quieran tan bien y mucho a papá. Gracias por preocuparse. Es que papá es una de las figuras importantes del cine, del teatro y de la televisión del país. Sí, un además, abrazo grande. Te quiero adelantar que les mando un beso enorme y dejando de lado que sea papá, es como que se lo merece. Sí, ¿no? Me salió el papiti, sí. Gracias. ¿Y cómo no vamos a querer todos a Ángel Magaña? Pasamos a otro tema. Hizo algunas declaraciones en Uruguay, donde asiste a una reunión de apoyo a la República Argentina que ha organizado la ALADI, el subsecretario de Comercio Exterior de nuestro país, el licenciado Jorge Caminotti. Dijo que las medidas que adoptará ALADI, prestando colaboración y asistencia a la Argentina para atenuar los perjuicios derivados de las sanciones impuestas por la Comunidad Económica Europea, constituyen un gesto de solidaridad para Argentina de extraordinaria significación que compromete nuestro pasado y nuestro futuro y que ha sido precedida de otras actitudes que ratifican la solidaridad continental. ¿Saben ustedes? ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Nos ubicamos en el Estadio Sarriá de Barcelona. Los goles del Mundial a través de 60 minutos. Una pausa y a ellos. Una suma de posibilidades para llegar al mejor resultado. Sub 0 kilómetro. Autoplan. La línea más completa producida en la planta automotriz de más alta tecnología. Sume y gane por sorteo o licitación. Autoplan Fiat Peugeot. Pone luz verde a su 0 kilómetro. Tardelli con Antonioni. Antonioni para Tardelli. Marca Galván. ¡Gol de Italia! Tardelli. Italia 1, la Argentina 0. La opción de Tardelli, le hicieron el 2-1. Otra nueva entrada franca. Y bonito tanto del equipo italiano. Iba Paolo Rossi buscando el segundo, líder de ventaja. Atención, Paolo Rossi, Filiol. Llega Cabrini, también Conti, Filiol. Ahí está Conti, nadie por adentro, sigue Conti. Rossi espera, Cabrini, gol de Italia. Antonio Cabrini. Italia agradece y festeja así. Le gana a la Argentina 2-0. Queda descolocado el arquero argentino. Así que el dudoso de Paolo Rossi vuelve a recuperar su posición. Sin embargo, no alcanza
a cubrir este remate de Cabrini y de contraataque Italia. Ahora se coloca en un 2-0. Tiro libre para el seleccionado argentino de fútbol. Acomoda Daniel Passarella. Obstruye Marini y Altobelli. Sos pidiendo barrera junto a su palo derecho. No. Altobelli se creía que era tiro libre para él. Ya llegará el zurdazo de Daniel Passarella. Passarella, gol argentino. Daniel Passarella. Italia 2, Argentina 1. La inteligencia de Passarella, bien. Mientras la barrera seguía intentando pretextar la pérdida de tiempo, el zurdazo de Passarella que vio el ángulo y el 2-1, lo que le abre el camino y el compromiso a la posibilidad del empate. Peugeot 505, hecho a su imagen. De esta manera, España 82 y sus goles. En 60 minutos continuamos informando. Así es, en lo que es un verdadero enjuiciamiento al sistema judicial norteamericano, el mismísimo John Hinckley manifestó que estaba asombradísimo de que lo hubieran encontrado inocente en el juicio por haber intentado asesinar al presidente Reagan y por haber herido a otras 3 personas. Pienso que no hay persona en su sano juicio que no comparta este asombro de John Hinckley. Vamos ahora a otro tema, de bien distinto tenor y magnitud. Un equipo de 60 minutos se trasladó hasta La Boca para investigar en un circo que hay allí una operación que no se da todos los días. Es un príncipe de la selva. Se llama Cotó. Tiene apenas 2 años, es decir, Cotó en realidad es un cachorro. Paciente, impaciente y un improvisado quirófano. Doctor Mudrovici, ¿en qué consiste el mal? Es una afección que se denomina entropión, o sea, hay una reversión del párpado hacia adentro. La operación correctiva consiste en liberar el borde palpebral hacia afuera. En tal caso, ¿esto fue consecuencia de algún juego de niños? Posiblemente fue un juego de niños que ha dejado como consecuencia una cicatriz, que es la que provocó la retracción y entonces ha hecho que el párpado vaya hacia el lado del globo ocular. Y lastime con el pelo justamente la córnea. Exactamente, con las propias pestañas. Atentos al ritmo respiratorio, mientras se ultiman detalles de rasurado para proceder a la operación. Hecha ya la incisión, proceden a extirpar el excedente o excrescencia para luego suturar la zona. Ambos profesionales trabajan de consuno en la sutura final. ¿Terminado, doctor? Sí, felizmente terminado. ¿El posoperatorio cuánto tiempo? Bueno, se calcula que para una herida normal, 7 a 10 días, con una cicatrización rápida. ¿Tiene antibióticos luego? No. ¿Por qué no? No le damos antibiótico porque estos animales genéticamente son muy resistentes a cualquier tipo de infección. Y tratándolo casi como un familiar, ¿su nombre? Mi nombre, Luis Segura, domador del circo. ¿Contento con lo que se ha hecho? Por supuesto, y me preocupa como si fuera un hijo mío, porque los quiero como tal.
¿Cuándo vuelve Cotó al espectáculo? Bueno, si Dios quiere, ya mañana está en condiciones, ¿no es cierto? Porque la anestesia le va a durar un poco, lo va a atontar un poco, entonces va a ser medio peligroso para que él salga a trabajar y se pueda lastimar. Entonces vamos a tratar de que hoy pase bien, descanse bien, lo controlaré todo el día y luego mañana yo creo que ya está en condiciones. Bueno, sí, es posible, porque lo que nosotros consideramos recuperación es simplemente la cicatrización de la herida. Pero al animal, en términos generales, no le produce ninguna alteración en su funcionamiento, en su movimiento. Observen ustedes cómo ha quedado el trabajo de cirugía plástica. Hermoso documento, señores. Que puede decirse así o se lo puede definir así. En La Boca, acá, en un barrio de Buenos Aires, estalló toda la ternura del mundo con rugido de león. Señores, el presidente interino, el general Alfredo Saint-Jean, envió un mensaje al Papa Juan Pablo II con motivo del Día del Pontífice. En ese mensaje, Saint-Jean expresa que el reciente viaje del Vicario de Cristo al país fue el acontecimiento más feliz de un presente oscuro. Ya volvemos. Señores, a toda la problemática nacional, los habitantes de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires hemos debido asistir en estas horas a una notoria merma en el suministro de gas en nuestro domicilio. Quisimos saber de qué se trataba. Ingeniero Ayaguán, ¿tiende a normalizarse el suministro de gas a Buenos Aires y alrededores en estos días? Estos días tenemos una mejor presión, indudablemente. Repercute la inyección que tenemos en cabecera, que está totalmente normalizada. Debo recordarle que semana anterior, por un proceso de las grandes nevadas que tuvimos en la zona de Neuquén, se afectó parte de nuestras instalaciones, ya han sido totalmente superadas, la inyección en cabeceras es totalmente normal y estamos normalizando las presiones en la ciudad de Buenos Aires. Lógicamente se nota, en estas épocas de frío, es normal que notemos una disminución en la presión porque es un problema de un pico de consumo excesivo que tenemos en la ciudad. Tenemos que pensar que son 2 millones de usuarios entre Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que en esta época son para calefacción, la utilización es muy grande y por el cual se nota esta falta de presión por ese exceso muy grande de consumo. Lo que también se notó que en distintos lugares, en distintas localidades y barrios, tampoco era pareja el suministro, no era parejo en el gas. Hay lugares donde realmente han dicho que no han tenido gas y en otros lugares sí ha habido, o sea, no ha habido tantos problemas. ¿A qué se debe esto? En Gas del Estado se está tratando de mejorar todo el problema de la red en la ciudad de Buenos Aires. Para poder solucionar íntegramente todo el problema, lógicamente, ese pico de consumo hay que absorberlo con una reserva de gas. Nosotros, para hacer esa reserva de gas, tendríamos que hacer una inversión de un orden de los 70 u 80 millones de dólares para poder inyectar en la red de la ciudad de Buenos Aires en los momentos de mayor consumo, de los momentos de frío, que son 10 o 15 días por año solamente. Esa inversión, lógicamente, para ser utilizado en tan pocos días por año, no es, digamos, una inversión que pueda ser retributiva o una inversión amortizable. En 10 días, 15 días no se puede amortizar por año una inversión de 80 millones de dólares. Por eso es que se siente un poco esa baja de presión, pero lógicamente esperemos superar en corto lapso, en días, mejorando un poco el tiempo, las presiones van a ir aumentando y lógicamente la ciudad va a estar normalizada en el suministro de gas. Ingeniero Ayaguán, muchísimas gracias. Al contrario, sus órdenes. Cambiamos de tema. La búsqueda difícil de la estabilidad en que se haya empeñado El Salvador es analizada desde allí por César Cárcano. Adelante. Gracias, Argentina. Muy buenas noches, señoras y señores. Así es, esta es una nueva transmisión vía satélite en forma directa
para 60 minutos desde los estudios móviles de 60 minutos aquí en Centroamérica. Para ser más exactos, nos encontramos en la ciudad de San Salvador, El Salvador. A más de 60 días del acto eleccionario en este pequeño pero convulsionado país centroamericano, una nueva etapa política comienza. Su nuevo presidente, el doctor Magaña, parece aún no haber encontrado la fórmula exacta para el equilibrio de su gobierno. En tanto, en el plano militar, nuevos cruentos combates entre las fuerzas salvadoreñas y la guerrilla se han suscitado. Y esta última, que al parecer había sido derrotada en el plano militar, ha vuelto con nuevos brotes de violencia a conmocionar a sus habitantes. La desaparición del subsecretario de Defensa, el coronel Castillo, el cual viajaba a bordo de un helicóptero militar inspeccionando la zona de combate, aún es una incógnita. En tanto, paradójicamente, periodistas estadounidenses reanudan acusaciones contra funcionarios de la Embajada de Estados Unidos aquí en San Salvador. Recuerdan ustedes que no hace más de 4 meses, cuando algunos asesores militares norteamericanos fueron sorprendidos portando armas largas en el frente de batalla salvadoreño. Y bien, señores, esto ha sido todo por hoy. Damos por finalizado esta emisión vía satélite y volvemos a ustedes desde aquí, desde San Salvador a Argentina. A ustedes, Buenos Aires, gracias. Este fue César Cárcano, que transmitió con las cámaras de Raúl Fonrus. Gracias, Cárcano. Volvemos a la Argentina, donde las fuerzas de la naturaleza están ocasionando una serie de inconvenientes en distintos puntos del país. En este caso se trata de la crecida del Paraná. Desde Rosario, sobre ella nos informa Antonio Fenosa. Gracias. Efectivamente, el comportamiento del río Paraguay en el sector de Formosa preocupa seriamente con respecto al comportamiento actual y futuro del río Paraná. Este es el informe que hemos elaborado especialmente en Rosario, en la Prefectura Naval Argentina, zona Bajo Paraná, para 60 minutos. Estamos a bordo del guardacostas Río Paraná de la Prefectura Naval Argentina. Oficial principal Marcelino Díaz. ¿Cómo está influyendo el comportamiento del río Paraguay con respecto a nuestro río Paraná, esta importante zona que abarca desde La Paz hasta Villa Constitución? Esto nosotros nos podemos remitir a estadísticas de años anteriores, principalmente en el año 79, en el mes de mayo, que hubo una creciente de gran magnitud, en el cual en la ciudad de Formosa llegó a registrarse una altura de 7,76 metros. En este momento, de acuerdo a los datos conocidos, ha sobrepasado este límite y ha llegado a 8 metros. Prácticamente la distancia entre Formosa y Rosario, ¿no es cierto?, por río, son de aproximadamente 1.020 kilómetros. Como usted se dará cuenta, hay muchos afluentes del río Paraná, por consiguiente, esa creciente no tiene una marcada influencia, como le decía, en los niveles actuales. Tal es así que el registro del día de la fecha en Rosario es de aproximadamente 3,98 metros estacionario. Entiendo yo que a partir de los 3,90 metros entra a regir el dispositivo alerta en Rosario, ¿no es así? Sí, correcto. El dispositivo de alerta, ¿no es cierto?, que de esa manera nuestra institución dispone o pone en ejecución, ¿no es cierto?, continuados patrullajes por la jurisdicción de la Prefectura de Zona del Bajo Paraná. Y esto ha sido todo por hoy desde la corresponsalía de 60 minutos en Rosario por Antonio Fenosa. Volvemos ahora nuevamente a Buenos Aires. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Fenosa, hasta cualquier momento. Sigue con su gira por diversas unidades navales el comandante en jefe de la Armada. El almirante Jorge Isaac Anaya ya estuvo en las unidades del sur, en este momento se encuentra en Puerto Belgrano, va a pernoctar allí, mañana se trasladará a la base naval Mar del Plata y posteriormente a Río Santiago. Según hemos podido establecer, en cada una de estas visitas, el almirante Anaya expone ante los altos oficiales de la fuerza sobre diversos aspectos que tienen que ver con la situación interna de la institución y también con aspectos referidos al actual tramo del proceso de reorganización nacional. Hacemos una pausa, vamos a volver enseguida.
Aunque hay palabras, expresiones que parecen contradicciones, esta no lo es. Es un privilegio que es justo, privilegio y justicia. Claro, por supuesto, son los privilegios que se les otorgan a nuestros excombatientes que volvieron de las Malvinas. Recién nos referíamos a los que otorga Entel. Ahora, a los que otorga otra empresa del Estado, en este caso Ferrocarriles. Es el doctor Rojas Silveira el que nos detalla estos privilegios. El ingeniero Loitegui, presidente de Ferrocarriles, consideró que era un honor y un deber contemplar la situación de los combatientes de Malvinas y un poco en armonía con una realidad que es el presidente de una empresa deficitaria, se resolvió que se facilitara dándole una prioridad para ocupar todas las vacantes a estos guerreros, digamos, que vienen de las Malvinas. En este sentido, desde ya tenemos que decir, para aclarar la situación, de que serán cuando existe una vacante y cuando el hombre tenga las condiciones apropiadas para el puesto. No podemos hacer otra cosa en virtud de la responsabilidad y las disposiciones legales. Vayamos por partes, doctor. En principio, para el primer punto que usted ha señalado, cuando haya vacantes, en este momento, ¿hay vacantes? Es una pregunta interesante que usted me hace. Ferrocarriles tiene casi 94.000 personas en toda la República, de manera que la decantación natural, las vacantes que se producen por renuncias, jubilaciones, fallecimientos, en el mes alcanzan de unas 300 a 400 personas, de manera que tenemos una gran movilidad, digamos así. Esas 300, 400 personas se van a cubrir entonces con conscriptos que han venido de luchar en las Malvinas y que se presenten. No le diría las 300 porque nosotros por ley tenemos que nombrar, llenar una vacante de cada 2 que se producen, pero yo calculo que 150 por mes, por un tiempo prolongado, podríamos nombrar. Yo recién le preguntaba a las autoridades de Entel, donde se da un caso más o menos parecido. ¿Dónde tiene que presentarse esta gente? ¿En la empresa? No. La fuerza resuelve. En el caso de Ferrocarriles Argentinos, ¿es igual? La fuerza resuelve y nosotros esperamos, recién empieza esto, esperamos estar en contacto con las fuerzas, pero yo le diría que como nosotros estamos muy extendidos en todo el país también, si alguna persona del interior muy alejado no necesita venir acá, basta con que se presente en uno de los centros nuestros con un certificado o algo que demuestre que es realmente un combatiente de las Malvinas, y entonces acá en Central lo procesaríamos en conexión con las fuerzas. ¿Tiene que tener algún grado de especialización? Para cada puesto, lo que se necesita para cada puesto. Es decir, si nosotros tenemos un puesto de vacante de un ingeniero, tendrá que ser un ingeniero, le pongo un ejemplo. Gente que no tiene ningún tipo de preparación. Irá a la parte de empleados en general, si es bachiller, o a la parte de maestranza, a la parte de obreros, digamos, es la especialidad que tiene. Bueno, le agradecemos mucho todos estos datos, doctor. No falta más. Cambiando de tema, el gobernador de Jujuy, doctor Horacio Guzmán, anunció hoy que luego de que el general Viñone asuma y designe al nuevo ministro del Interior, viajaré a Buenos Aires para ofrecer mi renuncia como gobernador, responsabilidad con que me honraron las Fuerzas Armadas. Pasemos a otro tema inevitable en estos días, a quien le cabe dudas, como son las bajas temperaturas que se registran en prácticamente todo el país. En lugar de hacer un mero comentario, les proponemos este informe meteorológico. Buenas noches. En el día de hoy, de acuerdo a lo anticipado, el territorio argentino se vio dominado por una masa de aire frío de origen polar que dio lugar a bajos valores de temperatura. En las provincias del norte, con cielo algo nublado, las temperaturas oscilaron entre 2 grados de mínima registrado en Santiago del Estero hasta 23 grados de máxima en la provincia de Formosa, siendo esta la temperatura más alta de todo el territorio. En las provincias del centro, con tiempo muy frío, con heladas, cielo algo nublado, mínimas entre 0 y 4 grados bajo cero. En la Patagonia, con fuertes nevadas, vientos del sector sur, las temperaturas mínimas oscilaron entre 1 grado bajo cero hasta 7 grados bajo cero. 13 grados bajo cero fue la temperatura mínima registrada en el Centro Meteorológico Antártico Vice Comodoro Marambio. Veamos ahora el pronóstico para el día de mañana. Para el norte del país se anticipa aumento de nubosidad, algunas precipitaciones ligeras en las provincias del noroeste, leve descenso en las temperaturas, mínimas entre 0 y 4 grados. En las provincias del centro, tiempo bueno, frío, con heladas, cielo algo nublado, mínimas entre 0 y 7 grados bajo cero. En la Patagonia, con fuertes nevadas, temperaturas todavía en descenso, mínimas entre 1 grado bajo cero hasta 9 grados bajo cero. En detalle, la provincia de Buenos Aires. Se anticipa tiempo bueno, muy frío, con heladas y cielo algo nublado.
El pronóstico para el día de mañana en Capital Federal y alrededores nos anticipa nublado y frío con heladas. Mínima pronosticada para zonas urbanas 0 grados, para zonas suburbanas 3 grados bajo cero y una máxima pronosticada para ambas zonas de solo 10 grados. Para el jueves el pronóstico anticipa algo nublado y frío, temperatura en leve ascenso. Informó Servicio Meteorológico Nacional, Fuerza Aérea Argentina. Gracias, señora. Y advertíamos en este informe que se prevén más lluvias aún que en el noreste argentino. Ocurre que es crítica la situación por las inundaciones en Formosa. Nosotros requerimos ya al colega Carlos Ferch de Canal 11 en Formosa un informe. Buenas noches. Desde la División Noticias de Canal 11 les habla Carlos Ferch en un informe especial para 60 minutos. El río Paraguay continúa subiendo progresivamente en todo el litoral formoseño, a pesar de que en las últimas horas registró notable disminución en lo que concierne al ritmo decreciente, particularmente en Puerto Pilcomayo, donde esta mañana el hidrómetro acusó una marca de 7 metros 36 centímetros, vale decir 2 centímetros más respecto del nivel de la víspera. En el puerto capitalino, entre tanto, pudo medirse 8 metros 6 centímetros a las 18. En fuentes oficiales se estima en alrededor de poco más de 16.000 la cifra de damnificados, habida cuenta que en la zona de Capital el nivel alcanzado por el espejo de agua se encuentra en 1 metro 6 centímetros por encima de la altura crítica, mientras que en el puerto Pilcomayo superó en 1 metro 86 centímetros el nivel crítico, habiendo invadido casi la totalidad de Puerto Pilcomayo y algunos barrios periféricos de Clorinda y Formosa. En tanto, los organismos oficiales de la provincia concentran sus esfuerzos para paliar la coyuntura. Organismos de seguridad y policiales colaboran en las distintas actividades que se vienen intensificando en las últimas horas para concurrir en apoyo de la población afectada. Vamos a señalar por último que Formosa amaneció hoy con un cielo despejado, lo que en cierta medida constituye un alivio para los afectados, aunque también hoy se registró el día más frío del año, con una marca de 1,5 grados sobre cero y una sensación térmica de medio grado a las 7:45. Desde la División Noticias de Canal 11 de Formosa, les habló Carlos Ferch en un informe especial para 60 minutos. Muchas gracias, Ferch, por toda esta información. Antes de despedirnos, queremos suministrarles a ustedes el detalle de los ministros que asumirán pasado mañana, el viernes, mejor dicho, para ser precisos, en cada una de las carteras, acompañando al general Viñone, que asumirá, sí, pasado mañana alrededor de las 11. En Interior, el general de división Yamil Reston. En Relaciones Exteriores y Culto, doctor Juan Ramón Aguirre Lanari. En Justicia, el doctor Lucas Jaime Lennon. En Defensa, el doctor Julio Martínez Vivot. En Economía, el doctor José María Dañino Pastore. En Obras y Servicios Públicos, el ingeniero Conrado Bauer. En Educación, el contador Cayetano Lichardo. Trabajo, doctor Héctor Villaveirán. Salud Pública y Medio Ambiente, doctor Horacio Rodríguez Castells. Y en Acción Social, Adolfo Navajas Artaza. Esta es la confirmación oficial del elenco que acompañará al general al general Reinaldo Viñone, en esta etapa de transición que ha de comenzar pasado mañana. Con esta información nos despedimos de ustedes hasta mañana a las 9 de la noche, es decir, a la hora de la verdad. Buenas noches.